Bueno, este es uno de los tantos temas que se desprenden del monstruoso, gigantesco, enorme DNU o suma de DNUs que ayer en una cadena nacional el presidente Javier Milei presentó y difundió. Y viene Roberto Cafferra a ayudarnos a pensar cómo queda diagramada la nueva Argentina si estas medidas empiezan a regir. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? No lo sabemos, en realidad es lo que la gente votó. En realidad el proyecto Milei se vio plenamente en esta semana con mucha vitalidad, esta idea de modificar el Estado argentino, modificar la estructura de los paradigmas del Estado argentino, votado por inmensa mayoría, ¿no? Digamos, acá yo creo que no vale el arrepentimiento, ni las dudas, ni siquiera de dirigentes que han apoyado a Javier Milei y que ven con ojos realmente dubitativos el modo, el qué. No el qué, el cómo lo aplica. ¿Puede de alguna manera modificar toda una estructura por decreto de necesidad de urgencia? ¿Qué hubiera pasado si esto lo hacía el kirchnerismo? De mandar 800 hojas con cambios del sistema político argentino sin pasar por el Congreso. Hubieran tratado de autoritarios y de monárquicos a un diseño político en este país. Digamos, la Cámara de Legisladores, ya sea la de diputados o la de senadores, va a tener que debatir y va a tener que exigirle al presidente que de alguna manera revea esta situación. Un decreto de necesidad de urgencia, cambiando el paradigma estructural argentino, es algo que a la política ofende. Tal vez a esa misma casta que Milei de alguna manera quería confrontar. Porque para Milei casta también son los diputados y senadores del PRO, de Juntos por el Cambio. También participan de esa escenografía de negociaciones legislativas. Así que no sabemos cómo va a ir avanzando. Lo que sí sabemos es que el ministro de Justicia acaba de anunciar, Mariano Cunio Libarona, modificaciones por ley del Código Penal argentino, entre ellos la baja de imputabilidad. El proceso penal, algunas sanciones para jueces que no puedan determinar en tiempo y forma las responsabilidades del delito, que demoren expedientes, bueno. Y dijo Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, hace instantes nada más, con algunos colegas en Buenos Aires, que va a tratar de hablar diputado por diputado, senador por senador, para convencer de este tema. Bajar la imputabilidad en la ley penal argentina a menores de 18 años, incluso hasta 14. Es decir, un chico de 14 años que mate o que asesine a una persona con voluntad de hacerlo, que tenga una sanción penal. La única modificación que dijo Mariano Cunio Libarona es que un menor no puede ir a una cárcel de mayores o a una cárcel X Argentina. Debe tener un instituto, digamos, particular o distinto para transitar esa condición penal. Pero bueno, se viene una nueva Argentina que a los tortazos, entre comillas, porque todo lo que está pasando. Ayer hubo un regreso de un sonido conocido de hace 22 años. El sonido de la cacerola. Hace 22 años, en el 2001, había un cantito que decía: piquete y cacerola, la lucha es una sola. En aquel momento los desocupados, que eran los piqueteros, no los que cobraban, eran los desocupados, reclamaban cortando calles, y los sectores medios le estaban reclamando a los bancos, en aquel momento, la apertura de las cuentas bancarias con los ahorros que estaban perdiendo. En realidad, esa estafa que la Argentina le impuso a su población fue recordada anoche. Si bien la cacerola de anoche fue una cacerola que fue organizada, obviamente, por sectores ligados al proyecto político derrotado. No fue una expresión genuina. Había en algunos de los lugares había una bandera de 50 metros. ¿Quién va a tener una bandera de 50 metros preparada para salir a protestar? ¿Vos decís que el germen fue preparado, después hubo una especie de efecto y el que no le gusta a Milei, el que no le gustaba, el que no lo votó y demás, seguramente está preparando, digamos, el insulto. Porque de hecho eso está pasando. Pero también hay una especie de fogoneros de esta situación. Roberto, vos recién dijiste el qué y el cómo, ¿no? El cómo ya planteaste que es por DNU, que no te parece inconstitucional. Yo creo que va a tener conflictos constitucionales el gobierno para aplicar ese DNU. Sí, a lo que sí merece la Argentina es debatir estas ideas de Milei en el Congreso. Porque Milei prometió, de ser presidente, una serie de reformas que la gente está de acuerdo. Esto que está pasando, esta angustia, esta incertidumbre, es lo que la gente votó. Pero así que todo el qué, porque el cómo ahora lo charlamos de nuevo, pero sí. El qué, digamos, ¿la gente pensó que iba a ser todo esto o hay alguien que puede decir, che, yo pensé que iba a ir al hueso, pero no tan al hueso? No, por ejemplo, con la cuestión laboral. A ver, salvo que uno haya escuchado el Milei insultador del proyecto que gobernaba la Argentina. Y entonces uno puede decir, bueno, el voto bronca. Pero el voto bronca gobierna 4 años. Y gobierna 4 años, Pablo, con un paradigma
ideológico, intelectual, anarcocapitalista, digamos, en esta cuestión, o libertario si se quiere. El proyecto, la lectura de Javier Milei, de su propia formación, tuvo que ver con un ideario muy claro. Nunca fue titubeante, nunca fue ambiguo, nunca fue gris, siempre fue contundente. El mercado no debía intervenir. El Estado no debe intervenir sobre cuestiones que se deben hablar entre particulares. Por eso fue chicaneado por el tema de qué pasa con los órganos, qué pasa con los niños. Un montón de filosofía libertaria que confrontaba obviamente con las leyes argentinas. Pero nada de lo que Milei va a hacer tiene que sorprender a nadie. Sorprendería si plantea una distribución de riqueza, plantearía si hace un planteo un poco más socialdemócrata, algo más intermedio. No lo va a hacer. Esta es una selva y sobrevive el más fuerte. Ese es el pensamiento de muchos de los que acompañaron por lo menos el voto de Javier Milei. ¿Por qué trajiste ese libro, Roberto? Traje este libro porque primero es el libro más vendido del momento. Es un libro periodístico de nuestro compañero Germán de los Santos, que comparte con nosotros la radio los sábados a la mañana en Radiopolis Weekend. Es el libro más vendido. Gracias, señor director. Ahí está. Tiene, bueno, Tu maldad, mi maldad, tu miedo. Es un gran viejo grafite del fútbol. Bueno, la historia detrás de la ciudad que ha transformado la vida de los rosarinos en un infierno. Este libro, se pierde un capítulo que mañana Germán va a publicar, Germán de los Santos, el autor de este libro, en el diario La Nación, y que tiene que ver con un adelanto, una indagatoria con un grupo de personas que se dedicaban a los secuestros extorsivos en Rosario. En Rosario hubo secuestros de personas que pagaron rescates cientos de miles de dólares. Esto pasó. Esto no se conoció, se va a conocer mañana. Bueno, por un lado la inseguridad, la violencia, por el otro la cuestión económica, la vida de los argentinos, qué va a pasar de aquí en adelante, cómo el Estado regula. Y por último, vuelvo a aquella vieja pregunta del cómo, del tema de los DNU. Sí. ¿Qué tiene que pasar para que el DNU no empiece a regir? ¿Alguna de las cámaras tiene que decir que no? Con una que diga que sí basta. ¿Vos tenés idea de cómo es la cuestión de fuerzas ahí? En realidad, más allá de esto que vos me estás pidiendo técnico, lo que el gobierno está monitoreando es la calle, en realidad. ¿Cuánta presión va a meter la calle con respecto a la ejecutividad de los DNU? Los decretos de necesidad y urgencia, digamos, independientemente de lo que opine la política legislativa que le está reclamando al gobierno. Dejarnos tratar estas leyes. Estas leyes tienen que estar tratadas en el Congreso, porque si no, no tienen legitimidad. Ha pasado en la gestión de Cristina Fernández, o en otros momentos, inclusive Alberto, con algunos DNU, han tenido resistencia social y ha sido muy incómodo para el gobierno, ha perdido legitimidad. Y en este caso, creo que la Argentina, que plantea un escenario, yo creo que en algunas cuestiones estoy de acuerdo con Puyaro, inclusive, que dijo hoy, lo dijo públicamente, que algunos puntos de este nuevo DNU, de extenso DNU, le van a venir bien a la producción de Santa Fe, le van a venir bien a algunos sectores, el tema de la exportación y demás, pero pueden ser obstaculizados por, obviamente, una presión social que no los quiere de esta manera, es decir, tener un monarca que, no digo caprichosamente, decididamente emprenda contra la vida republicana. Nos costó mucho tener una vida republicana en donde la división de poderes es fundamental. Dijo hoy el ministro de Justicia, y esto es un detalle de cómo deben hacerse las cosas. El proyecto de ley que él tiene para bajar la imputabilidad de menores y demás es un proyecto que dice que a mí me va a costar hablar con cada uno de los senadores y con cada uno de los diputados. Esa es la historia que de alguna manera aparece en este momento. Bueno, cerremos mirando cómo está la relación de fuerzas en las cámaras. Porque dice Roberto, se tiene que venir ahora un laburo de poroteo político, ¿no? De ir ahí haciendo un lobby. Fíjense lo que pasa en diputados. Unión por la Patria es la primera minoría, tiene 102. Para conseguir mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, tiene que conseguir 129 diputados. Sí. O sea que si, por ejemplo, puede acordar con el radicalismo, que tiene 34, si el radicalismo le diera bolilla a lo que piensa Unión por la Patria, ahí, por ejemplo, los DNU se pueden caer. Sí, exactamente. Es así como vos lo decís. Igual, digamos, más allá de la convicción que puede haber entre los legisladores, el tema es el cómo. De alguna manera Javier Milei intenta atravesar este tema. Él quiere confrontar socialmente a la población de quienes mantienen el status quo, es decir, la Argentina que fue, o la Argentina que fue antes del 10 de diciembre y la Argentina que él le propuso a las mayorías que lo votaron abiertamente. Bueno, ese es el diseño de la Cámara de Diputados, lo cual habla también de la debilidad que puede tener Javier Milei. Este senador es también que más o menos representa el mismo panorama. Además de esto no tiene gobernadores, no tiene intendentes.
Tampoco tiene recursos económicos que pueden generar un vínculo clientelar, algo histórico, que cuando vos no tenías senadores, cuando vos no tenías gobernadores o diputados, tenías una caja enorme que distribuías clientelarmente en distintas arcas políticas provinciales. Se le viene muy duro al gobierno porque estamos en tiempos también navideños, en donde la gente quiere tener poder de consumir. Y hay algo que dijo Bill Clinton en algún momento en Estados Unidos que acaba a imperar, más allá de la convicción política, es la economía, estúpido. Cuando vos tenés el bolsillo, vos recién hablabas con Pedro Levy en el centro, y la gente no tiene un mango para ir a gastar, unos dulces, unos caramelos, en el centro casi no hay restaurantes, en la peatonal, ¿no? En la peatonal no hay restaurantes, no hay heladerías, en la peatonal Córdoba también, vos decías, qué lindo ir a comer un helado, no hay heladerías. Va a haber seguramente una modificación de la escena de alguna manera comercial en la ciudad de Rosario. Porque a pesar de estos esfuerzos de movilizar un poco de alegría y demás, si no hay dinero, no hay recursos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar hay que ver cuánta paciencia tiene la Argentina para soportar este desafío de armar un país que, según el ministro Caputo, era un país de hace 100 años. El país que soñaban los argentinos en el 1900. Gracias por venir, Por como favor. siempre. Roberto Cafarra en Telenoche.